¿Ahora se escucha bien? ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por avisar. Pues bueno, vamos a empezar. Como decía, vamos a hablar sobre el tema de los celos, ha sido el tema ganador. Mucha gente me pidió también hablar sobre los celos retrospectivos. No nos vamos a centrar tanto en esa temática, ya que ya se habló en un vídeo. En otro día, en otro momento hablaremos más sobre ello. Pero hoy me gustaría centrarme más en el tema de los celos como tal. Aún así, para todas aquellas personas que tenían la inquietud del tema de los celos retrospectivos, van a encontrar mucha información aquí, aunque hay algunos matices diferentes, porque los celos retrospectivos son celos con respecto al pasado sentimental, al pasado físico de mi pareja. Hay muchas cosas que se tienen en común con respecto a lo que son los celos per se. Entonces, todas aquellas personas que querían hablar sobre celos retrospectivos, que se queden, porque aquí van a encontrar también mucha información útil. Como siempre ya sabéis, aquí vamos a hablar sobre mentalidad, vamos a hablar sobre creencias, vamos a hablar sobre miedos, vamos a hablar sobre un montón de cosas y por supuesto aquí hay algo también importante, o sea, vamos a hablar con respecto a lo que compete a la otra parte también, porque al final cuando nosotros sentimos celos dentro de una relación no hay que olvidar que bueno, al final está la otra persona que también tiene su comportamiento y tiene sus dinámicas y ahí hay que ver hasta qué punto ¿no? Esos celos son cosa nuestra o realmente ahí está ocurriendo algo que hace que nos pongamos celosos. Eso me lleva a la primera parte de este vídeo y es, vamos a hacer la diferenciación sobre lo que son celos racionales y celos irracionales. Aquí nos vamos a centrar más en los irracionales, pero es importante hacer esta diferenciación. ¿Por qué? Porque los celos racionales corresponden a una respuesta emocional con respecto a algo que está ocurriendo de manera evidente, justificada. Los celos irracionales son una respuesta emocional de manera injustificada, de algo que realmente es subjetivo, es una interpretación que yo estoy teniendo, pero realmente no está ocurriendo como tal, ¿no? Esa situación que a mí me está llevando a generar esos celos. Aquí la gente me pregunta, ¿y sabes con qué es justificado, qué es injustificado? Bueno, eso ya depende de cada uno, de sus valores. Lo que está claro es que unos celos justificados son o bien cuando se están superando mis límites, cuando se me está faltando el respeto, y por eso digo que esto dependerá de cada uno. Lo que para mí es un límite o es algo importante, quizás para otra persona no. Uno tiene que revisarse y ver lo que es innegociable para mí dentro de una relación y ver después el comportamiento si de la otra persona si se adapta o no se adapta. Es que pillé a mi pareja hablando con otras personas, tonteando con otras personas por WhatsApp. Y ahora siento celos. Bueno, claro, ahí uno tiene que revisar, ¿no? Es que pillé a mi pareja en una infidelidad y claro, le perdoné, pero es que ahora siento celos de todo. Claro, o sea, los celos al final no hay que olvidar que son una emoción y que las emociones están aquí para avisarnos de algo. Entonces, cuando las emociones son saludables, es decir, que es una respuesta a algo que está ocurriendo en este momento, es súper importante escucharlas porque a mí me dan información sobre lo que yo necesito, si se está traspasando algún límite. Entonces, tratar de evitar este tipo de celos con respecto a algo que yo estoy viendo que no es tolerable para mí, no tiene ningún tipo de sentido porque me estoy haciendo daño. Si se ha superado un límite, si hay un conflicto de valores, si hay un conflicto con respecto a mi dignidad, a la posición que se me está dando en la relación, ahí no tiene sentido intentar superar o ignorar estos celos porque la única persona que daño es a mí y por supuesto esto algún día petará dentro del vínculo. Entonces vamos a centrarnos porque estos sí que son los que realmente pueden causar dolor dentro de la relación. ¿Por qué? Porque son los que llegan a romper vínculos que en realidad podrían funcionar perfectamente. Los celos irracionales, ¿de acuerdo? Los celos injustificados. Bien, como decía, tengo aquí algunas notas que he estado haciendo antes que me sentía inspirada para no olvidarme de nada con la emoción del directo. Entonces, ¿qué son celos? Bueno, por un lado habrá gente que te diga que son falta de seguridad, pueden ser envidias con respecto a cosas que yo siento que mi pareja le está dando a otra persona y a mí no, o por ejemplo envidia con respecto a cualidades que tiene otra persona y yo no, y eso me genera una sensación, bueno, pues de celos, ¿no? Con respecto a, pues si mi pareja habla con alguien que yo considero más guapa,
Claro, eso me va a generar celos porque tengo envidia de que esa persona sea más guapa. No sé si me explico, un poquito por ahí. Y también influirán muchísimo las sospechas. Sospechas de que pueda estar ocurriendo, de que esa persona pueda estar haciendo. Aquí involucramos totalmente, o sea, aquí entra en juego el diálogo interno. Vamos a hablar sobre esto y vamos a hablar en detalle. ¿Por qué? Porque como decíamos, al final la situación no es una situación en donde se esté traspasando algún límite o esté sucediendo algo que a mí realmente me haga sentirme así. Entonces, yo me siento así. La emoción está. ¿De dónde viene? De mi diálogo interno. No olvidemos que una emoción siempre va a ser el resultado de un pensamiento, en este caso de una interpretación de algo que esté ocurriendo. ¿De acuerdo? Esa interpretación, yo me estoy diciendo algo con respecto a eso, me genera una emoción y de ahí, por supuesto, después vendrán las reacciones, ¿no? Vendrán los impulsos, las reacciones, los enfados, las acciones y luego, pues, los resultados. Vamos a ir un poco al principio para entender un poquito mejor este diálogo interno, estas asociaciones, vamos a desgranarlas un poquito mejor. Tenemos que empezar entendiendo que nosotros tenemos, por un lado, la mente consciente o racional, ¿de acuerdo? Con R, la mente racional, y por otro lado tenemos la mente inconsciente o impulsiva. Esta es irracional, ¿de acuerdo? Entonces, la finalidad de nuestra mente como tal es la de protegernos de peligros que supongan un riesgo para nuestra supervivencia. Entonces, cuando nuestra mente detecta un peligro, automáticamente se activan nuestros sistemas de defensa. ¿Y qué ocurre? Que nuestra mente racional se desconecta. No vamos a entrar en por qué ocurre todo esto. Todo esto lo hablamos dentro del programa Neuroamor de forma muy extensa, porque realmente es uno de los módulos más grandes y más largos del programa, entender cómo funciona verdaderamente nuestra mente. Pero a modo de resumen, cuando nuestra mente detecta un peligro, ¿de acuerdo? Se desconecta la mente racional y pasa a actuar nuestra mente impulsiva, nuestra mente irracional. ¿Qué ocurre? Que nuestra mente irracional actúa por programa. Este programa viene dado de nuestras creencias, de nuestras experiencias pasadas, de la historia que nos estemos contando. Entonces, cuando yo detecto un peligro que mi mente irracional está detectando como peligro a través de estas historias y reacciona, lo que ocurre aquí es que busca a toda costa protegerme. O sea, al final los celos no son otra cosa que un sistema de defensa contra algo que yo estoy detectando un peligro, pero es un peligro irracional, es un peligro basado en experiencias, en historias del pasado, en asociaciones que yo esté haciendo con respecto a lo que está sucediendo. Todo esto, los celos irracionales, ¿de acuerdo? No olvidemos que los celos racionales están ahí para avisarnos de que algo no está yendo bien, de que un límite no se está respetando, de que hay algo ahí que nos está dañando, ¿de acuerdo? Hablamos todo el tiempo de los irracionales, que son provocados por nuestra mente impulsiva. Entonces aquí entran varios aspectos en juego. Por un lado está lo que yo creo de mí, por otro lado también está lo que yo creo de mi pareja y lo que yo creo de la relación. Y en función de todas estas creencias, más todas las experiencias que yo haya vivido en mi pasado, la historia que me esté contando, detectaré unas situaciones u otras como peligrosas. Cuando yo detecto un peligro, mi mente irracional buscará protegerme actuando de manera impulsiva, protegiéndome para evitar ese peligro. Entonces, hay que tener muy claro que aquí hay que trabajar, como siempre digo, o sea, todo se puede cambiar, todo, pero cuando estamos hablando de patrones inconscientes que vienen de nuestros programas internos, hay que echarle ganas, ¿de acuerdo? Porque hay que cambiar esa asociación, hay que reprogramar ese programa. ¿Para qué? Pues para yo poder vivir en paz, para no boicotear mis relaciones, para poder tener una relación sana, porque da igual si no es con esta persona, será con otra persona o con lo que sea, porque no es el problema, no es la persona, es lo que yo estoy asociando. Entonces, como mi mente va a protegerme de un peligro, el peligro, como respuesta emocional, siempre va a tener el miedo. Esto es algo que estudiamos dentro de la maestría emocional en el programa Neuroamor.
y entendemos que cada emoción nos avisa de una cosa, tiene su función. Entonces, el miedo está diseñado para prepararnos para afrontar un peligro. Ahí entra entonces esta detección, ¿de acuerdo? Hay que echarle un poco de ganas para ver qué es lo que yo estoy procesando internamente para detectar eso como un peligro. Y te voy a dar unas cuantas preguntas que puedes hacerte para empezar a tomar conciencia sobre cuáles son esas asociaciones. Por ejemplo, si yo estoy detectando eso como peligroso, la primera pregunta que tienes que hacerte es ¿qué peligro estoy detectando? Porque esto va a depender de cada uno. No es siempre, es que los celos es porque tienes miedo a que te dejen. O no. O puede ser por otras muchas millones de cosas. Va a depender de cada persona, de su historia, de sus asociaciones, de todo. Entonces, pregúntate tú mejor que nadie, ¿sabes cuál es el peligro que estás detectando ahí? ¿Qué peligro estoy detectando? Si yo no estuviera detectando ningún peligro, mi mente irracional, impulsiva, no se activaría para protegerme. Entonces, ¿qué peligro estoy detectando? Puede ser que sea que mi pareja se vaya, o que me quede solo, o que no vuelva a encontrar a nadie como esa persona, o perder toda la inversión emocional que he hecho, o sentirme traicionado, o sentirme humillado, o pueden ser muchas cosas. Entonces tú pregúntate ahí en esa situación, cuando te pongas en tensión, ¿qué peligro estoy detectando? Que se vaya con otro, que lo que sea. A partir de ahí, ¿qué me estoy diciendo yo con respecto a esa situación? Recordemos que al final las situaciones siempre son neutras y nosotros le damos el significado. Entonces tú pregúntate qué significado le estás dando. Al final hay que entender, esto es súper sencillo de entender, es decir, esa frase de hablando la gente se entiende, pues contigo es lo mismo. O sea, tienes que hablar contigo para entenderte, porque si no te entiendes no vas a saber nunca qué está ocurriendo, y si no sabes qué está ocurriendo no vas a poder cambiarlo. Entonces, hablando la gente se entiende, habla contigo. Tienes que empezar a coger el hábito de hacerte preguntas, de tener curiosidad por ti, por qué está pasando contigo, qué estoy sintiendo. A veces no nos detenemos a escucharnos, no nos detenemos a entendernos, y somos la persona más importante de nuestra vida. Si no nos prestamos atención a nosotros mismos, al final vamos funcionando por programa, por sistema, vamos a la deriva, y después ¿qué ocurre? Que tenemos consecuencias en nuestra vida que no sabemos de dónde vienen, que las hemos provocado nosotros, pero como no nos hemos preocupado por escucharnos, por entendernos, por ver qué estábamos necesitando, parece que sean consecuencias totalmente desconectadas a nosotros, y no, nosotros las hemos provocado desde ese intento de suministrarnos algo que en realidad no sabíamos ni qué era lo que queríamos. Entonces pregúntate, ¿qué peligro estoy detectando? ¿De acuerdo? Que mi pareja se vaya. ¿Y qué me estoy diciendo yo con respecto a eso? Esto es súper importante. ¿Qué asociación estoy haciendo? Nuestra mente, cada vez que se encuentra ante un peligro, lo que hace es valorar las consecuencias que esa situación puede tener para mí. ¿Qué ocurre? Que a peores consecuencias, mayor riesgo, mayor peligro y mayor respuesta emocional. Si yo, por ejemplo, digo, oye, que se vaya mi pareja, que se vaya. ¿Y qué? No pasa nada, pues ya estaré bien, ya vendrá, lo que sea. Pues eso no me va a generar una respuesta emocional tan grande como si yo lo que me digo, la respuesta, o sea, la asociación que yo estoy haciendo es que si se va mi pareja, se me acaba el mundo. Entonces, ¿qué consecuencias yo estoy diciéndome, ¿no? O sea, ¿qué me estoy diciendo con respecto a este peligro? ¿Qué consecuencias estoy asociando a esta situación? Siempre vamos a tener una mayor respuesta emocional a una mayor, a cuanto peores sean las consecuencias que nosotros detectemos de esa situación. Entonces, por otro lado, cuando tú llegues a esa conclusión, ¿vale? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué consecuencias? ¿Qué asociación estoy haciendo? Si mi pareja se va, no voy a encontrar a nadie más, o mi vida ya no tiene sentido, mi vida ya se queda vacía. Todo esto apúntatelo, porque te estoy dando preguntas súper poderosas. A partir de ahí empieza a cuestionar este diálogo interno que tu mente asume
sin más, pero que en realidad, si te das cuenta, no tiene mucho sentido. Ahora lo vamos a desmontar. Es totalmente irracional. Recuerda que viene de tu mentalidad impulsiva, que nada tiene que ver con tu mente racional. Entonces tú pregúntate, una vez que llegues a esas consecuencias, empieza a preguntarte, ¿realmente qué pruebas tengo de esto? Si ahora yo, por ejemplo, digo, es que si mi pareja se va, me quedo sin nada. Claro, eso son unas consecuencias terribles. Si mi pareja se va con otra persona, automáticamente yo, vamos, o sea, me siento súper humillada y a nivel personal siento que no valgo nada, porque para mí lo que yo soy, o sea, el valor que los demás me den, ¿no?, va directamente asociado por el valor que yo me doy como persona. Entonces, si alguien se va, significa que no me valora, y si la persona no me valora, significa que no valgo, ¿vale? Esa es la asociación que yo hago. Sea cual sea la asociación, pregúntate, ¿qué pruebas tengo de esto? O sea, ¿qué pruebas tengo que avalen realmente que si esa persona se va yo no valgo nada? Te estoy poniendo un ejemplo, llévalo a tu campo. Tu mente te va a intentar engañar y te va a intentar hacer creer que sí, que tienes 1000 pruebas, y es que claro, porque si se va es que no valgo. Esfuérzate un poco, no te compres lo primero que te venga, échale ganas. Tú imagínate, siempre digo lo mismo, que estás en un juicio y tienes que justificar con pruebas tangibles que eso es cierto. ¿Cómo lo justificarías? ¿De acuerdo? ¿Qué pruebas tienes de eso realmente? Si buscas bien, te vas a dar cuenta de que en realidad no tienes ninguna. Y por el contrario, ¿qué pruebas tienes que afirmen lo contrario? Ahí te vas a dar cuenta de que sí tienes pruebas que afirmen totalmente lo contrario, de que porque esa persona no quiera estar contigo, por supuesto que vales, que porque esa persona en un momento dado se vaya, por supuesto que tu vida sigue teniendo un montón de cosas, si te paras a pensar de manera racional. Después, ¿qué consecuencias tiene pensar así realmente? Imagínate que yo veo a mi pareja hablando con un compañero de trabajo o una compañera, en mi caso, y automáticamente ahí yo empiezo a hacer todas estas asociaciones, ¿de acuerdo? Tú pregúntate, realmente, ¿qué consecuencias tiene pensar así? Pues probablemente no tenga ninguna consecuencia buena. ¿Qué consecuencia tendría pensar así? Pues nada, que al final yo voy a estar mal y lo que va a ocurrir es que todo se va a ir deteriorando. Y por otro lado, entonces, vamos a buscar una alternativa. ¿Qué otras formas de pensar hay? Volviendo al ejemplo de que mi pareja está hablando con una compañera del trabajo, pues oye, ¿qué otras formas de verlo? Pues está hablando con una compañera del trabajo, igual que yo hablo con otro compañero del trabajo o lo que sea. Preguntas, perfecto. Ahora después, cuando terminemos, haremos las preguntas, ¿de acuerdo? Porque vamos a terminar con esto primero y después hacemos las preguntas. Ir anotando si tenéis preguntas en un papelito o lo que sea, y después las veremos. Entonces, una vez que hemos cuestionado todo este pensamiento que yo estoy teniendo, esta asociación que yo le estoy dando a esa situación que estoy interpretando como peligrosa, que estoy interpretando como consecuencias desastrosas para mí, y ya he desmontado todo ese diálogo, toda esa dinámica, tengo que tener algo claro, y es que hay algo muy importante también aquí. Cuanta mayor sea la expectativa que yo tenga en la relación, y esto va directamente ligado a cuánto yo estoy entregando, pero desde dónde lo estoy entregando. Es decir, cuantas mayores sean mis expectativas, cuanto yo más vacía sienta mi vida, ¿no?, y más llena crea que está con esa pareja, cuanto yo más valor, y no estoy hablando, esto es muy importante, no lo malinterpretemos, de no darle valor a la pareja. Lo que estamos hablando es en valores absolutos. Cuanto más valor sienta que tiene mi vida por tener una pareja, esa pareja, más peligroso voy a detectar cualquier cosa que ponga en juego esa dinámica, esa situación. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Que muchas veces, por lo que sea, hacemos una gran inversión emocional, creyendo que no tenemos las expectativas de que como yo hago, la otra persona me tiene que devolver sí o sí, o que vamos a durar para siempre, lo cual tampoco es cierto o no tiene por qué serlo. O que, pues eso, que sin esa persona mi vida está vacía porque ya no tengo nada, no tengo expectativas, no tengo ambiciones, no tengo propósito, no tengo proyecto. Entonces, claro, si todo el significado de mi vida lo tiene esa persona, cualquier mínimo contratiempo que ponga en peligro el hecho de que esa persona esté en mi vida, mayor va a ser mi respuesta emocional. ¿Y qué ocurre? Que cuanto yo más miedo tengo de algo, no olvidemos que al final también todo lo filtramos por nuestro sistema de activación reticular, que es nuestro filtro, del que hablamos también en muchos vídeos,
Y si yo tengo mucho miedo de algo porque siento que las consecuencias van a ser catastróficas para mí, es muy probable que cada pequeña cosa que ocurra yo lo pase por ese filtro y lo vea de esa forma. ¿Por qué? Porque voy a intentar protegerme a toda costa de ello. Entonces hay que relajar las expectativas también y hay que tener otras muchas cosas más allá de esa pareja. ¿Por qué? Porque si yo, mi pareja, por lo que sea, se va con otra persona, me deja todos aquellos miedos que yo tengo, no llegar a la conclusión de que mi vida se acaba porque eso ocurra, para no darle tampoco ese significado tan catastrófico. Entonces, vamos, si quieres, dime la pregunta, Moisés, y así podemos continuar. Decidme las preguntas si las tenéis, para ya poder pasar al final del directo. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué acción tomar para romper el hielo cuando aparece coqueteo de miradas? Ya, pero es que este no es el tema del que estamos hablando, Moisés. Hay otros vídeos para esto y hablaremos en otro momento también, pero este no es el tema de hoy. No vamos a confundir temas ni vamos a mezclar temas porque hoy estamos hablando sobre celos. Entonces, hablaremos sobre esto en otros vídeos. Te recomendaré después en privado, Moisés, tengo ciertos vídeos sobre acciones a la hora bueno, en estas circunstancias, pero hoy no es el tema y al final tan corto es el directo. Bueno, me encanta que se os haga corto. Normalmente suele durar entre unos 25 o 30 minutos, igual que los vídeos de YouTube. Obviamente hay veces que uno si se pone a hablar, pues el tema se alarga, pero suelen durar eso, una media hora para que sea después de fácil consumo para todas aquellas personas que lo vean desde YouTube. Por cierto, si lo estáis viendo desde aquí, iros a mi canal de YouTube, suscribiros allí porque aquí hago un directo semanal, pero allí subo vídeos todos los días. El canal se llama Izaskun Reyero. Y si lo estáis viendo ya desde YouTube, los que lo estén viendo después desde YouTube, suscribiros también y activar las notificaciones para que os pueda llegar el aviso de los vídeos que vaya subiendo todos los días. Algo muy importante ya para zanjar lo que es el tema, y ahora después hacemos el resumen, el tema de los celos, y es el sentido de posesión, ¿no? Volviendo a ese significado que yo le estoy dando, si yo le estoy dando un significado un sentido de posesión a mi pareja, es mía, de posesión, eso automáticamente activa, y esto es algo que ya nos viene desde niños, es lo primero que aprendemos a distinguir entre el yo y el mío y el tuyo, o sea, ese sentido de posesión es de lo primerito que aprendemos cuando somos pequeños. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya desde pequeños, cuando nos quitan algo nuestro, ¿qué hacemos? Enfadarnos, rabietas, lloros. ¿Por qué? Porque nos han quitado algo mío. El sentido de posesión es de lo primero que desarrollamos, cuando en realidad es una ilusión, que nada es nuestro, ¿de acuerdo? Y mucho menos una persona individual con necesidades individuales, y que no hay que olvidar que se ha vinculado con nosotros desde su capacidad, desde su derecho de libre elección. Por tanto, cuando tenemos este sentido de posesión, automáticamente cualquier cosa que amenace con quitarnos eso que detectamos como nuestro, desde nuestros impulsos básicos de niño, ¿no? De esto es mío, vamos a, por supuesto, detectarlo como un peligro. Ya hemos visto antes, peligro igual a miedo, igual a dolor, igual a respuesta emocional. Entonces, por última instancia, ya para terminar, un vínculo hay que entender que es una unión de dos personas libres, ¿de acuerdo? Donde la otra persona obviamente no se tiene, mientras la otra persona no haga nada, como decíamos, los celos sean irracionales, la otra persona, primero que todo, no tiene que hacerse cargo de nuestra historia, de nuestras asociaciones, de nuestras creencias, de nuestros miedos. Eso es una carga emocional que al final la otra persona no tiene que hacerse cargo. Y además hay que entender que está con nosotros por libre elección, y que por libre elección también, en cualquier momento, se puede ir. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos mucho miedo de que algo ocurra, como decíamos, ¿no? Los pensamientos, la asociación que yo haga a la circunstancia, me va a generar una respuesta emocional, y esa respuesta emocional me va a impulsar a actuar, y esa acción me va a llevar a un resultado. Cuanto yo más miedo tengo de que algo ocurra, ¿de acuerdo? Mayor va a ser mi respuesta emocional, más impulsiva, y por supuesto más impulsivos mis actos. ¿Y qué va a ocurrir? Que me va a impulsar a actuar de forma
en la que finalmente obtenga los resultados, fíjate qué tanto estaba temiendo. Es lo que se conoce como la profecía autocumplida. Tengo miedo de que te vayas, entonces reacciono como una persona impulsiva, tóxica, dañina, y lo que hago es precisamente alejarte, ¿no? Entonces, para poder vivir el vínculo en paz, por supuesto hay que trabajar este diálogo interno, haciendo un poco de resumen. Inseguridad es igual a falta de seguridad. Falta de seguridad se traduce a la emoción del miedo. El miedo nos avisa de un peligro, por tanto, ¿qué peligro estoy detectando? ¿Qué me estoy diciendo con respecto a esa situación, a ese peligro? ¿Cuáles son las consecuencias que yo estoy detectando de esta situación? Y luego desmentir porque al final nos vamos a dar cuenta de que no es racional. Y quitarle ese peso, quitarle esa carga emocional. Y el hecho de que mi pareja esté hablando con otra persona no quiere decir que me vaya a dejar o que yo sea menos o lo que sea, ¿no? ¿Qué pruebas tengo de esto? ¿Qué pruebas tengo que demuestren lo contrario? ¿Qué consecuencias tiene pensar así? ¿Realmente de qué me sirve pensar así? ¿Qué consecuencias me va a traer? ¿Y qué otra forma de ver las cosas puede haber? Y para terminar, para concluir el directo de hoy, lo único que te voy a decir es disfruta. Lo único que tenemos es el momento presente. Es lo único que tenemos. Todo lo demás es una invención. El pasado es algo que ya no existe y el futuro es algo que no existe, que solamente existe en nuestra cabeza. La mayoría de todos los miedos vienen por una proyección de un futuro desastroso, de unas consecuencias negativas a algo que no existe, algo que nosotros mismos estamos creando. Entonces, disfruta de la relación, porque la relación se ha dado por la unión de dos personas de libre elección, que por libre elección también se pueden separar, que no sabemos el tiempo que durará, el tiempo lo dirá, durará lo que tenga que durar. Lo que está claro es que cuanto más presiones, que cuanto más actúes desde ese miedo y desde ese sentimiento impulsivo, antes vas a provocar ese resultado que tanto estás temiendo. Entonces disfruta la pareja mientras la tengas, mantente enfocado en el momento presente. Todos los miedos vienen por asociaciones internas que yo estoy teniendo por experiencias pasadas o por miedos de situaciones que aún no han ocurrido. Por tanto, mantén la mente en el momento presente, disfruta de lo que tienes hoy, no sabemos lo que va a pasar mañana, disfruta de tu pareja hoy, porque después, la mayoría de veces, cuando desde este comportamiento provocamos la ruptura, es después cuando empezamos a lamentarnos y a decirnos, si pudiese tirar atrás, si pudiese cambiar esto, y si pudiese cambiar mi comportamiento, y si pudiese cambiar, madre mía, si pudiese tirar atrás cambiaría todo, y qué tonto que fui, y qué tonta que fui. Entonces, para no llegar a eso, actúa ahora como esa persona tranquila, segura, confiada, que confía en su pareja. Y si no confías en tu pareja, no estés con tu pareja, porque no sirve, no tiene ningún sentido y te estás dañando a ti. Actúa ahora como esa persona segura y confiada. Disfruta de lo que tienes hoy, porque no sabes el tiempo que va a durar. Entonces, aprovéchalo mientras lo tengas, disfrútalo. Y ya está, porque lo único que te va a llevar este tipo de comportamiento es a perder a la pareja y a perderte a ti, a perder tu dignidad, a perder tu seguridad, a perder tu amor propio, porque al final todo esto te termina llevando a un montón de consecuencias negativas que retroalimentan tus creencias. Es que no vamos a entrar aquí, porque todo esto daría para mucho. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando actuamos desde esta impulsividad? Provocar reacciones, provocar resultados que lo que nos hagan sea afianzar esta creencia de ves, porque claro, si mi pareja hace esto, al final es porque me va a dejar, cuando en realidad la que lo ha provocado he sido yo. Pero siempre voy a buscar validar mis creencias a través de mis acciones y mis resultados. Entonces, disfruta lo que tienes, no precipites las cosas, no provoques tú mismo o tú misma esos resultados que ahora mismo tanto estás teniendo. Escúchate, escucha tu diálogo interno, pregúntate qué estás necesitando, qué peligros, qué miedos, y date tú eso que ahora mismo necesitas. No pretendas que otra persona externa que no está haciendo nada malo te valide, te dé una seguridad que no está en sus manos darte, porque jamás va a poder, ya que eso nace de dentro, porque viene de algo de atrás, no viene de algo del presente. Por tanto, alguien del presente no te va a poder eliminar la inseguridad que te viene provocada por una historia pasada. Trabájate todas esas creencias, para eso está el programa Neuroamor.
Y bueno, sin más, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en el directo, a todos los que veis el vídeo después en diferido, por haber llegado hasta el final, y a los que estéis en YouTube, a los que me veáis por allí, que si no estáis, suscribiros. Nos vemos en el vídeo de mañana.